Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un pequeño video de profundización de algunas de las cosas que vimos en la tarea anterior, que es la tarea número 15. En principio esto va a servir de orientación para alguna de las otras actividades que vayamos haciendo en lo que resta del cuatrimestre. Bueno, como veíamos la última vez, durante la fase de lo que se conoció como la época arcaica, que va entre el siglo VIII y el siglo VI a.C., de la antigua Grecia, se dio un proceso que se conoció como apoiquía, ¿sí? La apoiquía es básicamente la emigración a tierras lejanas, que protagonizaron algunos de los integrantes de esos núcleos de habitacionales y de desarrollo originales de la cultura griega. Algunos de los integrantes comenzaron a migrar hacia tierras lejanas y a instalarse y fundar nuevas colonias, ¿sí? Esto sería básicamente lo que significa la palabra poiquía, ¿sí? Ahora, el asunto sería por qué tomaron esa decisión, ¿sí? Nosotros sabemos que hubo al menos dos motivos que remitían a la idea de un cierto conflicto social, ¿sí? O sea, dentro de la organización de esas sociedades había un porcentaje no menor de individuos que quedaban al margen de la participación política, que estaban disconformes con cómo estaba funcionando la sociedad hasta ese momento, ¿sí? La mayoría de esos individuos habitaban en lo que nosotros denominamos las poblaciones, ¿sí? Eran en su mayoría campesinos, artesanos, gente de origen más humilde que no se correspondía, digamos, con el perfil de lo que caracterizamos como la aristocracia, ¿sí? Los pocos y los ricos, que eran los que tenían por un lado las mejores tierras y por el otro lado los únicos que tomaban las decisiones o participaban activamente de la asamblea, ¿sí? Entonces, dentro de esos conflictos sociales que originaron el proceso de apoiquía, tenemos por un lado los conflictos económicos, ¿sí? Los conflictos económicos tenían que ver básicamente con la concentración de la tierra en pocas manos. La aristocracia concentraba gran parte de los territorios disponibles, y no solamente gran parte de esos territorios, sino que particularmente los más fértiles, y por lo tanto un importante porcentaje de los campesinos y los artesanos quedaban excluidos del acceso a la tierra, ¿sí? O tenían una tierra demasiado marginal en términos de producción y no podían garantizar tener el alimento necesario para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces esto generó una crisis alimentaria aparejada con el crecimiento demográfico que significó la concentración en torno a las ciudades, ¿sí? Lo que nosotros vimos como el proceso de cinecismo, ¿sí? Si tenemos más gente concentrada en menos cantidad de espacio, la cantidad relativa de recursos es menor, ¿sí? Porque es menos espacio, más cantidad de gente, no hay la misma cantidad de recursos para repartir entre todos, ¿sí? Entonces todo esto fue generando una crisis alimentaria entre los sectores más humildes de la sociedad, y esa crisis alimentaria al principio los campesinos encontraron la posibilidad de endeudarse, ¿sí? Con los sectores más acaudalados de la sociedad, o sea, con los aristócratas, y ponían como contraprestación de esa deuda el propio servicio de su trabajo, ¿sí? Entonces, si el campesino no le pagaba la deuda del aristócrata, después tenía que terminar trabajando como esclavo, ¿sí? Eso fue lo que se conoció históricamente como la esclavitud por deudas, ¿bien? Estos serían los conflictos de índole económica. Después tenemos otros de tipo político, ¿sí? Como sabemos, el centro de la vida política griega está articulado en torno a la asamblea, ¿sí? Una suerte de reunión en donde se ponían en común determinadas problemáticas políticas que existían para esa sociedad y se tomaban definiciones respecto de qué medidas tomar, ¿no? Entonces, dentro de lo que era la asamblea de la época arcaica, teníamos una modalidad de gobierno excluyente, dijimos, ¿sí? O sea, participaba solamente la aristocracia, ¿sí? Solamente los sectores que correspondían a la aristocracia, y quedaban excluidos de la participación política tanto los campesinos como los artesanos, como los extranjeros, como los niños y las mujeres, ¿sí? Esos eran todo ese amplio porcentaje de la sociedad quedaba excluido de tomar las decisiones políticas, ¿sí? Ese nivel de exclusión también generó
un tipo de contestación social, porque frente a una situación en donde por un lado había una crisis alimentaria y por el otro lado las tierras estaban concentradas en muy pocas manos y encima las decisiones políticas las tomaban los que tenían la tierra y la mayor cantidad del poder económico, la sociedad se volvía muy injusta, ¿sí? En esa lógica de injusticia, entonces, primero impulsados por la propia polis, es decir, por la propia ciudad-estado, y después por propia iniciativa individual, muchos de los habitantes de la población decidieron migrar hacia otros territorios y instaurar nuevas colonias para fundar nuevas polis, ¿no? Esto trajo una serie de consecuencias, ¿sí? Por un lado, la ampliación de la influencia griega, ¿no? O sea, la cultura griega se amplió a lo largo de lo que nosotros conocemos como el territorio de la Grecia continental y también de la Grecia insular, fundando nuevas polis, ¿sí? La idea de esta fundación de nuevas polis o ciudades-estado era que la organización política y militar fuese distinta de la que había tenido en origen, justamente para que no se volvieran a repetir los mismos conflictos que existían en el pasado, ¿sí? Entonces, estos fueron dos aspectos centrales. Por un lado, la fundación de nuevas polis con lógicas de organización política diferentes. Por el otro lado, lo que se conoció como el proceso de helenización, que sería básicamente la expansión de la cultura griega hacia otras zonas geográficas, ¿sí? Y finalmente se fundaron, aparte de las polis, otros puntos que se conocieron como factorías, ¿sí? Las factorías no eran precisamente polis o ciudades-estados, sino lugares donde se fomentaban zonas de intercambio comercial, ¿sí? Entonces la factoría sería una especie de mercado, ¿sí? Que relaciona distintas zonas geográficas. Como vimos, había una especie de orientación natural dentro del mundo griego hacia el agua, justamente por las cadenas montañosas que hacían que los valles no estuvieran bien comunicados, o por la lógica insular que hacía que en una islita no hubiese la cantidad necesaria de recursos. Entonces la necesidad era de comerciar con otras islas. La forma de comercio y la forma de comunicación era el agua, ¿sí? Entonces, dentro de esos canales de comunicación se fueron generando ciertos espacios, ¿sí? Que no pertenecían a ninguna polis en particular y que eran lógicamente espacios en donde solamente se desarrollaban los intercambios comerciales. Esas fueron las llamadas factorías, ¿sí? Que también favorecieron la expansión de un tipo de productos, un tipo de mercancías que estuvieran asociadas a la cultura griega, ¿sí? Los productos que se intercambiaban eran productos propios de los consumos o la vida cultural griega. Bien, entonces estas fueron las consecuencias de lo que conocemos como el proceso de apoiquía o segunda colonización, ¿sí? Esto se da entre el siglo 8 y el siglo 6 a.C. Esto quiere decir entre el 800 aproximadamente hasta el 500 a.C. ¿Sí? Bueno, finalmente, dentro de lo que van a ser la fundación de las nuevas polis, predominan dos formas ideológicas, ¿sí? Me gustaría detenerme, aunque ya lo vimos en otros encuentros anteriores, en qué es la ideología. La ideología es básicamente una forma de ver o de percibir el mundo, ¿sí? Desde una lógica particular que te permite conocerlo también, ¿no? O sea, sería como una especie de visión del mundo, ¿sí? Desde esa visión del mundo es que uno lo interroga y entonces puede conocer lo que pasa, ¿sí? Si uno se para desde un perfil ideológico determinado, entonces elaborará una determinada serie de preguntas y conocerá determinados aspectos de ese mundo, ¿sí? Hay ideologías más cerradas y hay formas ideológicas más amplias que permiten una comprensión por ahí más integral de la realidad, ¿sí? Entonces, partiendo de esta idea de que había ideologías, ¿sí? Que habían sobrevivido, que venían del mundo original, en donde estos habitantes habían tenido sus primeras formas de sociabilidad y se habían trasladado a los nuevos lugares de fundación de colonias independientes, ¿sí? En esta fundación de colonias independientes, como decíamos antes, trataron de no replicar la misma lógica de gobierno excluyente aristocrático, ¿sí? Pero cierta perspectiva o cierta ideología aristocrática sobrevivió, ¿sí? Entonces, siguió habiendo ciertos liderazgos personales, sí, que era parte de la lógica de
el aristócrata principal que tiene cierto liderazgo carismático respecto de sus pares, ¿sí? Por el otro lado, siguió habiendo una asamblea de notables, una especie de núcleo de representación de los más poderosos y los más ricos, y finalmente hubo cierto acaparamiento del reparto de las riquezas, ¿sí? Esta era una lógica o una ideología que convivió en tensión con otra lógica y otra ideología que también estaba en el origen, ¿sí? Que era la ideología hoplita, ¿sí? O lo que podría conocerse también como una forma ideológica campesina, ¿sí? Esta forma ideológica tenía que ver con la democracia agraria, ¿sí? Con el reparto de la tierra y con una forma de reparto de los bienes que fuese o que tendiese más hacia la igualdad, ¿sí? Un gobierno amplio, ¿sí? Con base principalmente en la participación militar de los ciudadanos y en la posesión de una determinada cantidad de tierra, ¿sí? Y dentro de esa lógica hoplítica o lógica campesina estaba también el hecho de poder armarse militarmente para defender a la ciudad propia, ¿sí? Entonces estas dos ideologías como convivieron todo el tiempo en tensión, ¿sí? Había sectores que habían logrado enriquecerse un poco más o habían tenido mayores posibilidades de ejercer cierto liderazgo político que querían que predominara la lógica aristocrática porque esto los beneficiaba, ¿sí? Y por el otro lado, sectores que no eran tan acaudalados o que no tenían ese nivel de influencia política, preferían que predominara una ideología política, ¿sí? Entonces esas dos formas ideológicas estuvieron siempre en tensión dentro del nuevo mundo griego, y es lo que vamos a ir viendo en cómo se van a desarrollar las polis más ejemplares de esta época, ¿sí? Por un lado, una ideología aristocrática más basada en un perfil inequitativo de la sociedad y un gobierno caracterizado por la mayor influencia de los más ricos, y por el otro lado un tipo de ideología hoplítica, ¿sí? Que estaba más emparentada con una lógica campesina, ¿sí? Con una lógica de democracia agraria, de redistribución de la tierra y de un gobierno amplio cuya base de participación era, por un lado, tener la condición de ciudadanía y por el otro lado poder armarse militarmente para defender la ciudad, ¿sí? Estas serían básicamente las características de lo que va a ser el origen del mundo griego en la etapa clásica. Espero que se haya entendido y que les haya servido.